Caso Norinca Trimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile. Caso Norinca Trimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile. El caso fue presentado por la Comisión el 7 de agosto del 2011 y se relaciona con 8 personas que fueron condenadas como autores de delitos calificados de terrorista en aplicación de una ley conocida como Ley Antiterrorista, por hechos ocurridos en 2001, 2002 y 2003 en las regiones octava Biobío y cuarta Araucanía de Chile. 3 de ellas eran en la época de los hechos de las autoridades tradicionales del pueblo indígena mapuche. Los otros 4 son miembros de dicho pueblo indígena y una señora activista por la reivindicación de los derechos de dicho pueblo. Los hechos del caso generaron conflictos desde el 12 de diciembre del 2001 en el incendio forestal del predio Nacahue en la casa del administrador del pueblo, absueltos Lonco II Norín y Pascual Pichún. En el año 2001, amenazas de quemar el predio San Gregorio, por los cuales fueron condenados segundo Anicento Norín Caimán. El 16 de diciembre de 2001, incendio ocurrido en el predio forestal San Gregorio, por el cual resultaron absueltos segundo Anicento Norín y Pascual Pichún. En el año 2001, amenazas de incendio en el predio Nacahue. En el 17 de marzo del 2002, la quema de un camión propiedad de la constructora Broteg S.A. Condenado Víctor Ancalaf Laup, 29 de diciembre del 2001 y 3 de marzo del 2002. Quema de 3 camiones de la empresa Fe Grande. Absueltos Víctor Ancalaf Laup, 19 de diciembre del 2001, incendio ocurrido en los fundos Polunco y Pidenco, en la empresa forestal Mininco S.A. Condenados todos los implicados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la utilización de testigos de identidad reservada es incompatible con la Convención Americana y ordenó a Chile que regule de modo claro y seguro el uso de esta medida excepcional de prueba. La sentencia ordena a Chile reparar íntegramente a las víctimas, regular la utilización de testigos de identidad reservada y, a la luz de una nueva redacción de ley antiterrorista, recomendó la realización de una revisión de la misma que tome en cuenta pareceres de órganos internacionales y expertos de materia, de modo de asegurar completamente su sintonía con las obligaciones que le impone el derecho internacional. La explotación consiste en que un grupo determinado obtiene beneficio a costa o en desmedro de otro grupo social. Es evidente que en el caso tratado, en el fondo se busca obtener un beneficio a costa de los recursos de los territorios de los indígenas mapuches. Dentro del caso Norinca Trimán y otros versus Chile, las condiciones de los indígenas mapuches son más complicadas en comparación con los ciudadanos no indígenas, es decir, la comunidad tiene una alta brecha de desigualdad, ya que los altos niveles de pobreza les dificulta acceder a servicios fundamentales como salud y educación. El Estado tiene un nivel superior en comparación del pueblo indígena mapuche. Disminuye las tierras del territorio de los indígenas en nombre de grandes proyectos, como en segundo lugar lo vemos hidroeléctricas y carreteras. Para estas se necesita inundar tierras tradicionales mapuche y trasladar a las comunidades, deslindándolas entonces de la tierra que es su único sustento. Tercer lugar, la ampliación de territorio de explotación forestal por parte de grandes empresas, disminuyendo parte considerable del territorio mapuche, siendo las personas no indígenas, en cuarto lugar, las más beneficiadas. Construcción de hidroeléctricas y carreteras de primera calidad. Estas personas tendrían servicios más efectivos como es de electricidad y carreteras de primera calidad, dejando en último lugar al pueblo indígena mapuche, que por pérdida de sus tierras fundamentales pierden el sustento y hábitat de toda su comunidad, siendo la violencia su única forma de ser escuchados para poder reclamar sus tierras, que son su único sustento de vida. La marginación es la exclusión de un grupo social impidiendo el ejercicio de sus derechos o el acceso a determinados recursos y por consiguiente afectando al autodesarrollo individual. Las condiciones socioeconómicas de los mapuches les han situado en niveles de pobreza, los cuales a su vez se reflejaban en dificultades para acceder a servicios como la educación y la salud. Dentro del caso Norinca Trimán y otros versus Chile, este pueblo se ha visto marginado, ocasionando que los miembros realicen numerosos reclamos, manifestaciones y protestas sociales con el fin de que fueran atendidas y solucionadas sus reivindicaciones, fundamentalmente aquellas referidas a la recuperación de sus territorios ancestrales y al respeto del uso y goce de dichas tierras y sus recursos naturales.
Esta situación se vuelve lamentable ya que los miembros del pueblo mapuche solo estaban defendiendo lo que era suyo y les correspondía, pero se vieron afectados por personas que los discriminaron por sus condiciones, quienes les negaron el acceso a sus tierras y recursos, impidiéndoles tener un autodesarrollo individual y colectivo. Carencia del poder es la falta de capacidad que tiene un grupo social en decidir participar o acceder a la toma de decisiones públicas. El reflejo de esta carencia de poder se da desde el que lo ostenta, que en este caso son los jueces de la Corte que los juzgaron en una primera instancia con la aplicación de la ley antiterrorista que ha tenido como principal sujeto pasivo a miembros de la comunidad mapuche. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que en este caso no hubo una aplicación selectiva de carácter discriminatorio, no obstante, el voto disidente de los jueces señala que la aplicación de la ley antiterrorista chilena estuvo basada en estereotipos y prejuicios étnicos negativos, exteriorizando que los juzgadores tuvieron prejuicios personales respecto de los imputados y que fueron decisivos para establecer esta responsabilidad penal. De igual manera, con la aplicación de las penas accesorias a cada uno de los imputados, tal como lo señala el testimonio de Víctor Manuel Ancalaf, yo he quedado de por vida sin poder ejercer a cargos públicos. Una vez más vemos que él mismo no ha podido acceder a la justicia y a la toma de decisiones públicas, a pesar de que él mismo aparecía sin penas accesorias. De esto podemos colegir que determinar estas penas a una persona sin legitimar su proceso es un mecanismo más de estigmatización. Además, resulta una grave violación de derechos. Las reglas sí se dan desde una posición hegemónica, ya que es el Estado versus Mapuche. La perspectiva incorporada en una norma es desde los jueces llenos de prejuicios personales respecto de los imputados. Quien aplica las normas son los mismos y la ley no es equitativa para todos, ya que solo se le da a un pueblo. La violencia se produce cuando un grupo social sufre con frecuencia ataques físicos, humillación, discriminación, degradación o estigma por su condición de diferente frente a otros grupos. El pueblo mapuche ha sido un grupo social que históricamente ha sido sujeto de violencia, especialmente física. En un inicio por parte de los colonizadores y posteriormente por grupos mestizos dominantes de Chile. Esto se ha ido replicando continuamente con el paso del tiempo de forma progresiva y casi sistemática. En el presente caso, la violencia física se vio incrementada a partir del año 2000, cuando decidieron alzar su voz a través de protestas sociales para lograr una reivindicación de todos aquellos derechos que les habían sido arrebatados. Este hecho, a su vez, provocó que la conflictividad entre regiones indígenas se vea acrecentada, a la par que ahondaba en diferencias culturales que en otros tiempos habrían pasado desapercibidas. Dentro de este contexto de continuas revueltas, se producen enfrentamientos con la fuerza pública, a causa de la desunión que se produce entre los principales implicados, pues se presenta la oportunidad perfecta para desestabilizar a la población indígena y hacer que prevalezcan los intereses de grupos sociales más elitistas. Asimismo, a aquellos a los que se consideró como subversivos, especialmente a Loncos y Huerquén, se les aplicó de manera arbitraria la ley antiterrorista, humillándolos y haciendo que el pueblo mapuche pierda el respeto por ellas y lo que su autoridad implicaba. En cuanto a la discriminación y exclusión, se ha producido especialmente en temas relacionados al despojo de las tierras y recursos naturales tradicionales. Igualmente, los ingresos económicos que percibe este grupo social frente a la población indígena son mucho menores. Finalmente, y como es de conocimiento general, en la historia de la humanidad son muchos los registros de conflictos emprendidos con fines de dominación, y esto en el marco del contexto del conflicto social entre comunidades indígenas, mapuche y el Estado chileno, nos encontramos frente a una última expresión de poder, el imperialismo cultural. De entrada, podemos definir este fenómeno como el ejercicio de hegemonía por parte de sociedades de dominación a través de procesos de destrucción y suplantación de sistemas de valores. Ahora bien, bajo estas premisas podemos identificar que en el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile, se da cuenta básicamente de las manifestaciones y efectos reales de la acción del imperialismo en lo cultural por parte de la sociedad occidental sobre los pueblos originarios de Latinoamérica. Asimismo, los alcances de estas prácticas, para este caso en concreto, suponen la imposición de formas de vida occidentales sobre los mapuches, de manera que sus reivindicaciones sociales quedan subyugadas y desatendidas, existiendo también una suerte de homogenización de la población por parte del Estado chileno.
Por otra parte, este imperialismo reside en un paternalismo estatal que mediante la imposición de patrones culturales se ha cohibido a estas minorías étnicas y culturales del uso y goce de territorios ancestrales y recursos naturales. Y finalmente, la incidencia de este tipo de imperialismo impidió, para el caso en concreto, garantizar los derechos y libertades de este pueblo, tanto así que se pudo identificar que las sentencias internas se dieron en base a prejuicios de la parte dominante de la sociedad para determinar las responsabilidades sobre estos hechos. Esto es el imperialismo cultural, un fenómeno que se mueve entre lo dominante y lo dominado.